Vamos a grabar. Bueno, entonces, aquí están los ejercicios que hicimos la vez pasada, simplemente como para que empecemos otra vez en contexto. Esta es la manera de... Tú estás Hola. presentando pantalla. Buenas tardes. No. Uy, no, buenas, no la estoy mostrando, qué pena. Pues sí estoy hablando de la pantalla que tengo, pero no la estaba mostrando. Ahora sí. Entonces aquí tengo el notebook que hicimos la vez pasada. Aquí están los dos ejercicios sencillos que se hicieron, el de la hora de levantarse o el de averiguar si un número era par o impar. Es simplemente para recordar, para que arranquemos en el mismo punto. Entonces la sintaxis de un condicional es la palabra clave if, simplemente pues así es como se identifica un condicional en Python o en cualquier lengua de programación, if, como si en inglés. Aquí una condición que se debe cumplir, o una condición pues por la que uno va a preguntar. Aquí lo que estamos preguntando es si la parte entera de un número menos el mismo número es igual a 0. Dos puntos obligatorios. Aquí abajo lo que se debe hacer en caso de que esa pregunta dé como resultado verdadero, en caso de que sea verdadera, se hace eso. Esta sentencia de él podría quedar perfectamente así. Si uno no necesita ningún bloque de código pues, o ninguna acción que se ejecute si es que no se cumple esa condición. Entonces, si uno solo tiene algo para hacer, si la condición se cumple, entonces lo puede dejar así. Pero si uno quiere escoger dos caminos, pues entonces debe continuar así con el else. Entonces, si se cumple esto, haga esto, y si no, haga esto. Entonces, ahí se le dan los dos caminos, pues. Bueno, entonces, para recordar, esto debía ir siempre con espacios con respecto a la columna donde estaba alineado este if. Entonces esto tiene que tener espacios acá, no importa si es 1, 2, 3, los que sean, pero tiene que quedar ahí con espacios. Aquí por defecto él pone 4, pues pone como un tab pues que equivale a 4 espacios. Entonces cada bloque de código lo va intentando con 4 espacios respecto al bloque anterior. En el momento en que uno ya no tenga indentación en las sentencias, en las líneas de código, entonces Python entiende que ahí se acabó el bloque que debe, el grupo de acciones que debe llevar a cabo pues dentro de ese condicional. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con algo un poquito ahí de teoría, pues de introducción de un concepto, y después pasamos a hacer ejercicios. Pero entonces primero necesitamos pues introducir un concepto. Entonces voy a abrir un notebook nuevo, lo voy a abrir ahí como siempre. Bueno, yo me adelanté, pues ya tenía Jupyter abierto, pero entonces recuerden, si no lo tienen abierto, se abre. Se puede abrir de dos maneras. Pueden aquí abrir Anaconda Navigator así, lo abren y desde ahí lanzan Jupyter Notebook, o pueden poner aquí directamente Jupyter Notebook y ya. Entonces si lo escriben ahí Jupyter, se les abre este Jupyter Notebook Anaconda 3, entonces lo abren y ya se les abre una lista de carpetas pues que sigue la estructura de archivos de su computador, y ustedes ya pueden ir navegando hacia donde tienen los archivos. Entonces les repito, como recomendación, creen una carpeta exclusiva para el curso, para este curso pues de programación, y cada que se conecten a la clase o cuando vayan a repasar ya saben dónde está todo, van, navegan hasta allá, abren sus archivos, los guardan y no va a haber problema pues con dónde están las cosas, con dónde puse esos notebooks. Entonces siempre van a estar ahí en la carpeta que ustedes creen. Entonces voy a crear uno nuevo, el new notebook, y vamos a arrancar con lo que tenemos preparado para hoy. Entonces si quieren ábranlo, si alguien tiene problemas abriéndolo, porque de pronto no se acuerda cómo, me dicen, y aquí pues recordamos entre todos. Me dicen si alguien tiene algún inconveniente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo no sé si fue que de pronto cerré mal el Jupyter hace 8 días y no me quedó guardado nada de la clase pasada. Entonces, ¿tú me podrías simplemente, uno le da para guardar, ¿dónde? Pues en el disquito que está más izquierda. Sí, aquí, pero bueno, pero de pronto es mejor archivo guardar como, y entonces ahí
ahí él abre por defecto la carpeta desde la que uno lanzó Jupyter, o la carpeta desde la que uno abrió las cosas, y entonces ahí simplemente se le pone el nombre, que le pone cualquier nombre y él ya lo guarda. Porque si uno no hace eso, él lo guarda por defecto en una carpeta por allá de archivos temporales, y después es difícil volver a encontrarlo. Entonces puede que eso sea lo que te pasó, que se guardó por allá quién sabe dónde en el computador, y ya después es complicado encontrar. Pero entonces lo mejor es al inicio, cuando uno se abre el notebook, darle archivo guardar como, ahí poner la ruta que uno quiera, pues digamos que lastimosamente hay que ponerla en palabras, pues no hay un botoncito de examinar donde uno se pueda ir introduciéndose a las carpetas, pero entonces así se hace. Y ya con eso seguro pues no se te va a perder nada de información. Entonces, por ejemplo, a este lo voy a poner en NV2. ¿Cómo, Jessica? Pero mira que no, o sea, le pongo el nombre y le doy guardar y me aparece como unas letricas en rojo, como que no me deja. Espérame. Bueno, a ver, yo le doy. Bueno, a mí sí me guardó. Puede ser también que de pronto en tu nombre de usuario, el nombre de la carpeta, puede tener tildes, puede tener espacios de pronto. Y si pasa eso, entonces él no guarda, él pone problema, pues él no acepta ni espacios, ni tildes, ni ñes en la estructura de las carpetas. Entonces puede ser eso también. Fíjate a ver si de pronto es eso. No, profe, tampoco. No. Pues bueno, si quieres dale, miremos, eh, desarrollemos pues la clase y si quieres ahorita miramos a ver qué es lo que puede estar pasando. Por el momento lo que puedes hacer es descargar el notebook que yo dejé ahí, que es exactamente pues lo que hice la vez pasada, yo lo cargué completo. Llenemos este y miremos si te guarda, y si no te guarda, ahora miramos a ver qué se puede hacer. ¿Listo? Listo, profe. Listo, dale. Bueno, entonces, estos notebooks, normalmente pues a mí me gusta venir y llenarlos acá. Pues digamos que aunque hay un material preparado con antelación, seguramente yo tengo un notebook igualito a este, pero no se los muestro porque me gusta que ustedes vayan tomando nota en sus propios notebooks. Entonces es como si yo estuviera escribiendo en un tablero a mano y ustedes en sus cuadernos también a mano. Entonces, si yo traigo un notebook listo, lleno de cosas, va a ser el equivalente a una clase con diapositivas en las que uno se sienta en la silla a mirar y uno no hace nada, entonces no interioriza. Entonces por eso es que me gusta, para que usted, me gusta pues llenarlo durante la clase, para que ustedes lo vayan haciendo a la par, tengan tiempo de hacerlo a medida que yo lo hago y que el programa o les funcione o les saque error ahí mismo. O sea, que ustedes no tengan nada mm, ya llenado con antelación, pues que seguro les va a funcionar, no, sino que ustedes lo vayan armando y ustedes mismos vayan viendo qué es lo que pasa en caso de que no les funcione. Bueno, entonces, lo que les voy a presentar se llama ciclos, así de sencillo, ciclos. Entonces lo voy a poner simplemente, lo voy a poner aquí un numeral, puede ser así, para que salga como grandecito. Entonces, bueno, ¿de dónde viene esto? Entonces simplemente lo voy a decir por qué nace esa necesidad en computación. Voy a enunciar cómo se escribe en Python. Entonces lo mismo, si ustedes ya tienen experiencia programando en otros lenguajes, va a ser simplemente un cambio de sintaxis. Si no tienen experiencia, si nunca han programado, entonces va a ser un concepto nuevo, pero que es un concepto sencillo al fin y al cabo. Bueno, entonces en computación es muy seguido, pues es muy frecuente que se requieran hacer operaciones repetitivas, entonces hacer una operación miles de veces, millones de veces incluso. Entonces, esperen que está pasando un cambio. Bueno, ya, pasó algo que sonaba muy fuerte, entonces no dejaba de escuchar. Bueno, entonces vuelvo a empezar. En computación es muy frecuente que se requiera hacer operaciones repetitivas. Entonces de pronto a veces en algunas operaciones no, así como las que hicimos la vez pasada, donde a uno le pregunta a un programa, vea,
dígame si este número es par o impar. Y si vamos a algo de la vida práctica, puede ser, por ejemplo, llenar un formulario, así como les decía la vez pasada, un formulario donde usted ponga su nombre, su correo, usted lo hace una sola vez y ya, y usted manda los datos y se almacenan por allá en una base de datos para después consultarla, bueno, lo que sea. Pero a veces se requiere hacer miles o millones de operaciones una y otra vez. Pues, por ejemplo, supongan que yo quiero ver cuántas personas registradas en una base de datos, por ejemplo, usuarios de Facebook, pues lo que sea, o estudiantes de un curso, y quiero ir haciendo cálculos sobre los perfiles de esas personas. Por ejemplo, quiero ir mirando la edad, y en base a su edad, ir haciendo cualquier cálculo. Entonces yo no voy a ir mirando, pues yo no voy a hacer un programa que coja usuario por usuario, pues que los coja explícitamente, usuario 1, usuario 2, usuario 3, y que haga los cálculos, porque entonces se volvería un programa de millones de operaciones, de millones de líneas de código, donde cada línea de código es una operación, sino que yo simplemente pongo eso en un ciclo, así como lo vamos a presentar, y el programa ya hace ese cálculo el número de veces que yo le diga. Obviamente, todas las veces tomando unos parámetros diferentes, pues porque cada cálculo va a ser, aunque es el mismo cálculo, es sobre una base diferente. Entonces esa repetición tendrá que ir parametrizada. Entonces, eso es lo que da una ventaja grande. Otra vez está pasando eso que está sonando muy duro. Bueno, así. Yo voy a seguir hablando porque parece que se va a quedar ahí. Entonces, en computación es una ventaja muy grande, es que yo puedo poner a un computador a que haga miles o millones de cálculos y él no se va a tardar mucho, dependiendo pues de la complejidad de los cálculos que tenga que hacer. Pero entonces eso le da, por ejemplo, una ventaja muy grande a calcular una cosa, algo con un algoritmo, comparado que si lo calculara una persona pues a mano. Pues, por ejemplo, yo quiero hacer los cálculos de los miles de usuarios a mano, entonces me tardaría mucho. Entonces yo pongo un computador a que lo haga y ahí es donde se empieza a ver pues la utilidad de saber programar y de saber hacer algoritmos sencillos. No importa que uno no sea, que trabaje uno en computación resolviendo problemas súper complejos, en su vida diaria, si uno necesita hacer una operación repetitiva en el computador, seguramente hay una manera de programar eso. Entonces uno se sienta a llenar tablas de Excel. El trabajo de uno es llenar tablas de Excel, llenar 800 veces lo mismo a mano en un escritorio. Seguramente eso se puede programar. Se puede programar, eso si uno le echa cabeza, pues le dedica su tiempo, podrá hacer un programa que se demore un mes desarrollándolo, lo que sea, pero después de eso, ese tiempo diario que se gasta una persona se podría reemplazar por unos segundos o unos minutos de un computador. Entonces, automatización va a todos los niveles. Entonces, la programación, pues hoy en día es necesaria, trabaje uno en lo que trabaje. Bueno, digamos no necesaria, porque todavía no hemos llegado a eso, pero sí es útil. Trabaje uno en lo que trabaje, saber programar es útil, siempre y cuando pues lo hagan en un computador. Bueno, entonces ahora sí, vamos en materia, ahora sí voy a escribir en el notebook, entonces vamos a mirar lo que es un ciclo. Entonces hay dos tipos de ciclos. Por ahora vamos a introducir solo uno, se llama ciclo para. Entonces este para es como el nombre del ciclo. Entonces el ciclo para lo que me permite es, pues permite hacer un número de iteraciones determinado. Entonces, bueno, aquí hay dos palabras que son importantes. Bueno, el primero es iteraciones, entonces esto es una palabra de computación, pues que no es interacciones, sino iteraciones. Entonces, de eso de iterar una y otra vez. Entonces, iteración es una de esas operaciones que son repetitivas y que son siempre las mismas. Y la otra palabra, determinado, esto quiere decir que yo le digo al computador, vea, calcúleme 1000 veces esto, o calcúleme 100 veces esto. Entonces, como a un robot decirle de 10 pasos. Entonces él sabe que da los 10, pase lo que pase, da esos 10 y al final se detiene y ya, y no importa lo que siga de ahí para adelante. Entonces así es este tipo de ciclo. Yo le digo al computador, vea, haga 10 veces esto, y él lo hace 10 veces. Haga 100, y él lo hace 100 veces.
Entonces ese número de veces siempre irá controlado de pronto por variables externas. Por ejemplo, lo que yo les digo de los usuarios y de ir haciendo cálculos sobre la edad. Entonces el número de veces que se hace la operación va determinado por el número de usuarios que tiene la base de datos que yo quiero procesar. Entonces ese determinado no es que yo le diga siempre, que yo le tenga que decir siempre el número, sino que el número viene dado de algún lado, pero es un número de operaciones fijo, que no se va a pasar de ahí, ni va a hacer menos operaciones de las que se le dijo al programa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay otro tipo de ciclo en el que el número de operaciones no está determinado, sino que lo que está determinado es un criterio de parada, pero entonces eso lo veremos más adelante. Bueno, entonces permite hacer un número de iteraciones determinado. Entonces, bueno, esto lo puse como código, obviamente esto no es código, entonces lo voy a pasar a Markdown texto, entonces ahí sí sale bien. Entonces, bueno, ¿cómo es la sintaxis? O ¿cómo se escribe un código de esos en Python? ¿Cómo le digo yo al computador que haga 10 veces algo? Entonces les voy a mostrar. Simplemente lo voy a poner aquí, esto no tiene ninguna explicación ni ningún concepto que demostrar, esto es sintaxis. O sea, esto se escribe así en Python porque alguien quiso que se escribiera así. Entonces voy a poner para un contador en rango 10, se escribe así. Entonces estos son, ya lo voy a escribir y ya les digo qué es. Entonces, aquí hay varias cosas. For significa, viene del inglés para, es una palabra clave, una palabra fija, inamovible. Eso se copia siempre, for, o sea, para, es como el equivalente al if de los condicionales. Entonces, for, una variable de control, esta variable me va a ir contando las veces que he hecho la operación en, otra vez esto es fijo, rango 10. Entonces esto aquí puede variar, aquí simplemente le estoy diciendo hágame 10 veces algo. Entonces le estoy diciendo, vea, haga 10 veces lo que le voy a decir a continuación. Entonces yo le doy enter, dos puntos, como en el condicional, dos puntos, enter, y él me inicia ya en un bloque de código que está indentado respecto al bloque a la línea superior. Entonces ahí le voy a poner simplemente que imprima hola. Listo. Entonces así de sencillo. Entonces yo lo ejecuto. Si todo está funcionando correctamente, él me debería imprimir 10 veces la palabra hola. Entonces ya lo tengo así, vamos a ejecutarlo. Listo. Entonces me imprimió 10 veces. Imprimió 10 veces la palabra hola. Entonces ahí es la versión más sencilla de una operación repetitiva en computación. Obviamente las 10 operaciones son exactamente iguales. Uno en computación rara vez quiere eso. Uno quiere que a medida que se vayan avanzando los cálculos, se vayan haciendo cosas diferentes para irle dando forma al problema que uno quiere resolver. Pero entonces, en este caso, queremos ilustrar esto, estamos imprimiendo 10 veces la palabra hola, no más. Entonces, otra vez esto tiene que ir indentado respecto a la columna donde está declarado el for, entonces tiene que ir corridito un poquito, y todo lo que yo quiero que se haga esas 10 veces debe ir metido en ese código. Entonces, por ejemplo, si quiero que se imprima hola, quiero que se imprima una pregunta, ¿cómo estás? Entonces eso también se va a imprimir 10 veces. Te lo voy a dar otra vez correr. Entonces siempre hola, ¿cómo estás? 10 veces. Pero si hay algo que no esté dentro de ese bloque de indentación, entonces el Python va a entender que ya eso no se hace 10 veces, que se hace una sola vez o las veces que determine otra estructura, pero eso ya no va dentro de ese ciclo para. Entonces voy a imprimir, por ejemplo, aquí imprimir buenos días. Entonces, si este imprimir buenos días estuviese dentro de la misma sangría que hola y cómo estás, imprimiría 10 veces. Como está afuera, se va a imprimir solo una vez. Entonces ahí no va a estar controlado por el for. Entonces, listo, lo va a dar correr. Entonces miren lo que pasó, hola, ¿cómo estás? 10 veces. Y al final, buenos días. ¿Por qué? Porque no está dentro de ese bloque. Si yo quiero que se haga 10 veces, entonces simplemente lo voy a quitar, lo meto en esa misma sangría y él se va a hacer 10 veces. No importa que aquí haya una línea vacía,
eso no tiene relevancia para Python. Entonces ahí sí lo hace siempre 10 veces. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Listo. Entonces así se hace una operación repetitiva en Python. Bueno, entonces lo voy a dejar aquí para ilustrar esto, de que ya queda afuera. Entonces otra vez repito, ya después de que funciona el mini programita que explica el ciclo. Entonces for, palabra fija, contador, como su nombre lo dice, es una variable que me cuenta dónde voy. Entonces yo le digo hágame eso 10 veces, ella me lleva el control. Porque muchas veces yo, basado en ese control, quiero tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, estoy contando y cuando llegue hasta 5, de pronto quiero cambiar un poquito los cálculos. Entonces ya eso me va a permitir hacer ese juego pues eso me va a ayudar pues a ir contando las veces que yo he hecho algo, entonces eso me va permitiendo tomar decisiones pues o lo que yo quiera. Y este rango 10 simplemente lo que quiere decir es 10 veces, o sea, paren 10, hágame eso 10 veces. Bueno, ¿hay de pronto alguna pregunta, duda o problema con alguien que no le funcionó ese bloque de código? Profe, yo te iba a preguntar ahora si, pues si ya luego Dale. yo quiero utilizar la variable contador, entonces se estaría utilizando 10 veces hola, ¿cómo estás? O cómo. Pues digamos, la variable contador lo único que hace es contar, es como si fuera una persona a la que uno le diga, vea, cada que yo avance un paso, usted repórtelo en su bitácora. Entonces esa variable solo va a estar cargando el conteo. Entonces hagamos ese ensayo, imprimamos contador para que miren qué va pasando. Entonces yo imprimo contador. Entonces él arranca desde cero. Para él el primer cálculo es el cálculo número cero. Entonces eso no sirve porque así es como Python cuenta. Entonces después veremos eso porque es útil. Pero entonces él cuenta desde cero, su primer cálculo es el cálculo cero. Entonces imprimió cero, ¿cómo estás? 1, hola, ¿cómo estás? 2, hola, ¿cómo estás? Así hasta el número 9, el número 9 de la operación número 10, pues arrancando desde cero. Imprime hola, ¿cómo estás? Ya después imprime el buenos días, que es una sola vez acá. Pero entonces este contador solo va a cargar con el conteo. A él no le interesa qué se hizo dentro del bloque como tal. A él no le interesa si yo saqué raíces cuadradas, si imprimió hola, ¿cómo estás? O si estoy mirando si un número es par o impar. A él no le interesa nada de eso y él no se deja contaminar por lo que pase aquí adentro. Él es como un ente separado que lleva la cuenta y ya. Listo, no es Humberto si quedó bien o si no era esa la pregunta. Sí, sí, listo, sino que pues Sí, igual, por ejemplo, si yo quisiera de pronto si utilizar esa variable, ¿cómo la podría utilizar luego? Pues la variable contador, ¿cómo la utilizaría de pronto en algún caso? entonces listo, hagamos un ejemplito. Entonces voy a comentar esto porque ya no me interesa que salga eso, ya ilustramos eso que hace. Y buenos días también. Entonces, si lo corro, solamente imprime cuánto lleva la variable contador. Entonces yo podría, por ejemplo, operar con esa variable, como con un número cualquiera. Entonces yo hago una operación. A es igual a 2 veces el contador. Entonces imprimamos el contador, entonces voy a hacerlo más abajo. Entonces primero voy a calcular A y luego imprimo el contador y A. Voy a imprimir las dos cosas. Entonces él llega, si lo ejecuto, entonces se calcula A y a continuación en cada iteración se calcula A y se imprime A, siempre, el contador y A. Entonces el contador arranca desde cero y A es 2 veces eso, siempre es 2 veces en lo que vaya el contador. Entonces 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, acá 2 por 9, 18. Entonces ese contador, ese conteo me permite ir haciendo cosas que me servirán o no, pues dependiendo del programa que yo esté escribiendo. Listo, pero entonces esto es simplemente la estructura. El contador me permite hacer cálculos, me permite llevar ese conteo y me permite hacer cálculos basados en el conteo y, y ya si sirve o no, pues dependerá del problema que esté resolviendo. Entonces es parecido a como cuando uno en Excel pone un numerito y lo arrastra, pues uno pone un 1, un 2 y lo arrastra y eso lleva el conteo de cuántas veces se ha arrastrado.
entonces coge otra cosa, bueno, lo que sea, pero el arrastrar lleva el conteo, Entonces ese contador, esta variable contador que estoy poniendo acá, es el equivalente a esa acción gráfica pues, de arrastrar en Excel. Entonces ella lleva ese control. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de ese ciclo? Entonces, sí, no es nada complejo. Miren que es decir al computador haga esto 1000 veces y ya, y él las hace. Pero entonces ya después la utilidad de eso es uno como programador el que la tiene que ir viendo pues y de acuerdo al programa que uno vaya a resolver, pues el problema que uno tenga que resolver, pues no le van a decir use un for o no, eso es simplemente una herramienta. Entonces eso es algo así como un topógrafo con una estación o con un metro para medir distancias. Entonces cuando hay que instalar una viga o tumbar algo, nadie le va a decir a uno utilice el metro, no, es uno el que con su creatividad y con las herramientas que tiene, sabe que lo tiene que utilizar y que le sirve para resolver ese problema. Entonces lo mismo, un for es una herramienta y de acuerdo al programador la usará o no la usará, simplemente maneras de resolver las cosas, pero es una posibilidad que tiene pues Python y cualquier lenguaje de programación. Y se usa pues en todos los programas que ustedes quieran, hay ciclos for por todo. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, varias cosas. Les voy a mostrar qué pasa si... Voy a imprimir aquí solo el contador. ¿Qué pasa si yo me desbordo, pues me entusiasmo y empiezo a imprimir más y más cosas? Entonces, miren, imprimir 100 todavía es un número que no representa ningún problema para un computador. Si le pongo que imprima, que lo haga 1000 veces esta operación, tampoco demoro nada. Pues fíjense que mientras no haya un asterisco acá en los corchetes de la entrada es porque él ya terminó. Entonces ahí imprimió 1000 números, vean que uno puede bajar hasta el resultado de esa impresión, no pasa nada. Entonces si yo me empiezo a desbordar, y miren que ya ahí aparece un asterisco acá, quiere decir que él está todavía calculando cosas. Entonces eso puede llegar a demorarse mucho. En un computador los tiempos son digamos casi lineales, entonces si él se demora una fracción de tiempo para imprimir 100 valores, entonces para imprimir 1000 se va a demorar 10 fracciones de tiempo más o menos, no quiere decir que sea de manera exacta, pero entonces si yo en vez de imprimir 100.000 números, ya quiero imprimir 1.000.000, se va a demorar 10 veces más de lo que se demoró. Entonces ahí es cuando uno tiene que medirse pues el número de veces que quiera uno hacer algo. Entonces vean que aquí están todos los números del 0 al 99.999, todos, y el computador los imprimió, los calculó, los imprimió y los puso ahí, los puso en pantalla para que yo los mire. Y ya se demoró pues considerablemente. Bueno, entonces dejémoslo como estaba hasta 10 para fines ilustrativos. Ahí está, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un programa, ya utilizando este for, escribir un programita sencillo que ya nos muestre qué se puede hacer a nivel pues, práctico con esta estructura. Entonces voy a escribir este enunciado, escribir un programa que calcule la suma de los naturales menores o iguales a un entero n. Menores o iguales. Listo. Entonces a mí en esta palabra programa siempre me falta alguna letra. Programa de cálculo de la suma de los naturales menores o iguales a un entero n. Los números naturales son los enteros positivos. Entonces, 1, 2, 3, 4, los primeros números que uno aprende a contar cuando es niño. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces la idea es que escribamos un programa al que yo le diga un entero n. Entonces le digo, vea, n es 10, por ejemplo. Y que el programa me calcule cuánto da la suma de todos los números naturales menores o iguales a ese número.
Entonces quiere decir que si le doy un 4, él me tiene que sumar 1 más 2 más 3 más 4. Si le doy un 10, 1 más 2 más 3, así sucesivamente, más 9 más 10. Eso es lo que tiene que hacer el programa. Aquí pues no sé si notaron, pues cuando escribí este entero n lo puse entre signos de peso o de dólar. Este lenguaje entiende ecuaciones de LaTeX. Entonces, si ustedes están familiarizados con ese lenguaje de escritura, pues que es LaTeX, esto les entiende. Entonces, ustedes pueden poner acá ecuaciones y eso las formatea. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden poner a al cuadrado. Entonces, A con un gorrito al cuadrado, y cuando lo ejecutan, él lo formatea y pone con fuente matemática y todo, pone eso bonito, pues. Bueno, entonces es el programa que hay que hacer. Un programa que sume cosas, pero entonces ya no puede ser a la loca, o sea, tiene que ser un número de operaciones determinadas, no puede ser miles de sumas, millones de sumas, tienen que ser las que determine ese valor, ese número entero n. ¿A quién se le ocurre alguna idea? ¿A quién se le viene a la cabeza qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos escribir? ¿Quién quiere participar? Por ejemplo, Tomás Bernal, que está aquí en mi pantalla en la parte central, entonces está muy visible. No, pero la verdad ni idea. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué se le ocurre? Profe, hola. Yo creo que haríamos un for, entonces diríamos for el número n. No, espere, for... ¿será que lo podemos iterar? For i en un rango de n, 2 puntos, ¿sí o qué? Sí, bien, sí. Entonces for i en un rango de n, o sea que, porque vamos a decir, por ejemplo, que cuente hasta 10, entonces la n la cambiamos por el 10, ¿sí o qué? Es que me queda más fácil si lo voy haciendo como por números, ¿sí o qué? Listo. Entonces qué pena ahí si confundo a alguien. Y entonces abajo le voy a decir que i, entonces sí se va a convertir, creo que en el número 1 o en el 0. Sí. Creo que se convierte en el 1. Entonces le decimos i, podemos crear una variable que se llame x igual a i, y después abajito le decimos que le podemos decir x más igual lo que teníamos en x, que es el pasado, más i. Listo. No sé, más o menos como así, no sé si me hice entender. Sí, listo. Está bien, está muy bien la lógica. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿No entendió lo que dijo Felipe? ¿Cómo ven la cosa? Pues yo también lo estaba pensando así como lo dice él, con esa Listo. Entonces llevemos eso a palabras. A código, perdón. Entonces, primero declaremos el entero n. ¿Cuánto es el entero n? Entonces, por ejemplo, pongámosle 5. Entonces sabemos que la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, a ver cuánto da, 5 y 4, 9, y 3, 12, y 2, 14, y 1, 15. Entonces sabemos que si le ingresamos al programa el número 5, la respuesta que nos debe arrojar es 15. Entonces deben sumar el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, el 0 no, pero 1, 2, 3, 4 y 5. Si sumamos el 0 tampoco hay problema, pues, porque no va a alterar el resultado. Listo. Entonces aquí, vean que, como bien lo dijo Felipe, aquí lo que me determina el número de operaciones es precisamente esa n. Entonces son 5 números, son 5 sumas. Entonces yo voy y digo, para i en rango n, entonces ahí lo que le estoy diciendo es, vea, haga 5 veces lo que sigue. ¿Por qué? Porque ese rango n, con n igual a 5, significa 5 veces. Entonces arriba, cuando puse esto en un rango de 10, pues no quiere decir que dentro de este paréntesis tengan que ir siempre números fijos. Pueden ir variables, pueden ir variables, básicamente. Entonces pueden ir variables, pero que sean enteras. Entonces yo aquí no puedo poner 5.0, porque él ya lo va a entender como no como un entero, sino como un flotante, como un decimal. Entonces ya el 5.0 veces no existen,
porque no existen pues 5.1 veces, existen 1, 2, 3 veces, 4, entonces esto tiene que ser entero. Listo, entonces le meto 5. Aquí le estoy diciendo haga lo que sigue 5 veces y contrólelo con la variable i. Entonces aquí también quiero aclarar, esta i no es una cosa fija. Entonces, por ejemplo, vean que aquí la i se llama i, aquí se llamaba contador. Entonces esto simplemente es la variable que me va a controlar el conteo, que me va a ir contando. Esa es la variable que me va a llevar ese conteo, no importa cómo se llame, pero ya tiene que tener un nombre de variable. Yo no puedo poner, por ejemplo, para 3 en rango 5, no, porque 3 no es una variable. 3 es una cosa con un valor fijo y no se deja inmutar. Entonces tengo que poner algo que se deje transformar. Entonces, bueno, para i en rango 5, haciéndolo como ahorita va a poner que imprima i, simplemente. Entonces otra vez, el arranca desde 0, termina en 4, pero eso lo hizo 5 veces. Entonces tiene 0, 1, 2, 3, 4, y 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo que yo tengo que sumar es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí viene la utilidad de tener a esa i controlándome el conteo. Por ejemplo, lo que decía Humberto ahorita de ¿y qué puedo hacer yo con esa i? Entonces vean que esta i en este caso me sirve para yo saber qué número es el que sigue por sumar. Entonces lo hago así rápidamente. Si le sumo a esto 1, print i más 1, pues vean que yo ya aquí tengo los números que hay que ir sumando. Tengo que sumar el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí me permite ir mirando qué valor sigue para sumar. Entonces ya ahí tengo los valores que se tienen que ir sumando. Pero los tengo que ir sumando, efectivamente, los tengo que ir acumulando. Entonces primero tengo que sumar 1 más 2. Eso me da como resultado 3. Ahora yo a ese 3 le tengo que sumar el número que sigue, que es otro 3. Entonces yo tengo que ir guardando información, entonces así como la suma que yo guardo en la mente, entonces yo la voy guardando y cada número que sumo nuevamente lo echo al acumulador que tengo en la cabeza y ya la suma no tiene el valor que tenía, sino que tiene el valor nuevo después de haberle agregado ese número. Entonces como si yo fuera como consumiendo números de una lista y a medida que los voy consumiendo voy guardando esa información en la cabeza. Entonces como cuando uno tiene una chorrera así de números que uno sumaba, que uno arrancaba ahí a sumar mentalmente o en voz alta, pero uno guardaba ese valor acá. Entonces ese valor lo tenemos que guardar, pero lo tenemos que guardar de manera explícita en alguna variable. Entonces en el computador todo tiene que ir como operaciones o como variables, nada puede quedar así implícito. Entonces aquí viene y juega todas esas cosas que yo les he dicho, que si uno lleva a una estructura, pues a una lista de pasos, todas las tareas que hace uno, todas son tremendamente complejas, lo que pasa es que uno no es consciente de eso. Y entonces programar es detallar una lista de pasos para que el computador la haga. Entonces tiene que ser lo suficientemente detallada para que no se le olvide ni se pierda en ningún momento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el equivalente a sumar y decir mentalmente cuánto llevo acumulado. Entonces le voy a poner una variable que se llame acum, como de acumulador, que arranque en 0, porque todavía no he acumulado nada. Es como cuando yo cojo el papel para sumar, yo en mi cabeza, aunque no lo sepa, tengo un acumulador en 0, porque lo voy a empezar a llenar. Apenas leo el primer número, lo meto al acumulador. Leo el segundo, se lo sumo a lo que había de acumulador y ese es mi nuevo acumulador. Entonces vamos a hacer eso, pero ya en lenguaje computacional. Entonces, llevando eso a palabras, lo voy a escribir y si alguien no lo entiende me dice. Entonces voy a poner que el acumulador es igual a lo que tenía el acumulador más i más 1. I más 1 porque es el número que sigue para sumar. Entonces esto lo que me permite es i más 1, ya habíamos quedado en que me dice el número que sigue para sumar, iniciando con el 1, después el 2, 3 hasta 5. Y esta operación lo que hace es reescribir la variable acum y darle siempre el valor que le toca, o sea, el valor bien, o sea, lo que ya tenía más lo que sigue para sumar. Y eso ya es mi nuevo acumulador. Entonces, como una bolsa, hagan de cuenta que es una bolsa en la que yo voy metiendo los valores que tengo que ir acumulando. Pues por eso le pongo acum, porque no es una variable que hace cualquier cosa, es un acumulador. Entonces, a mí siempre me gusta que las variables tengan un nombre que medio las describa. Tampoco pues que tengan un nombre de 80 letras, pero sí un nombre que
permita saber qué hacen sin necesidad de ir a leer el código. Bueno, ¿eso se entiende o hay alguien que le parezca muy raro eso? ¿O cómo ven la cosa, o la ven bien, o de pronto tienen otra idea? Profe, podríamos meter en ese i más 1 que lo estamos imprimiendo ahí, podríamos Sí. decirle en vez el range más 1. No funciona. ¿Me hago entender? También se podría. Listo. También se podría. Pero entonces ahí lo que Pero estaríamos es lo haciendo mismo, es... ¿o no? Lo mismo no es. Para efectos prácticos pues, del programa, el resultado va a ser el mismo. Pero entonces lo que yo le estoy diciendo es, hágame 6 operaciones. O sea, yo a usted le meto el 5, n igual a 5, pero hágame 6 operaciones. Entonces, claro, aquí sirve que me haga las 6, porque la primera operación va a contar con i igual a 0, entonces esa no me va a alterar el resultado. Pero entonces lo que le estoy diciendo es, haga 6 operaciones. Entonces cambia la lógica del programa, porque ya va a hacer 6 cosas, pero la primera no afecta. Entonces como si hiciera 5 realmente. Entonces no es lo mismo estrictamente hablando, pero sí va a tener el mismo resultado. Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más de pronto algo por decir? Si les parece raro, si no se entiende, es bueno, alcen la mano y digan, para eso es este curso. O sea, no es una camisa de fuerza, pues una materia que se va a evaluar ni nada. Esto es una cosa que los que estamos aquí es porque lo disfrutamos haciendo, pues porque lo disfrutamos, tanto yo enseñándoles como ustedes pues mirando qué es este mundo. Entonces, si algo no se entiende, hay que decir, porque hay que aprovechar que estamos aquí todos y entre todos nos vamos retroalimentando. Listo, entonces si alguien tiene algún comentario, este es el momento. Profe, ¿podrías volver a explicar por qué ACU más I más 1? Pues, y no porque de pronto más. Listo, I. hagámoslo mejor en otro orden. Entonces este print i más 1, según lo que hemos hablado ahorita, él me va diciendo cuál es el número que sigue por sumar. Entonces recuerden cuál es mi orden de operaciones. Sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Esa es la suma que tengo que hacer. Entonces ese i más 1 me dice qué número sigue por sumar. ¿Por qué? Porque la i arranca en 0 y termina en 4. Entonces antes de sumarle este 1, i arranca en 0 y termina en 4. Porque así es como cuenta Python, porque cuando yo le digo rango o range n o range 5, entonces él lo que hace es que i toma valores 0, 1, 2, 3 y 4. Así cuenta Python, entonces así hay que aprender a utilizarlo. Entonces como el 0 no me interesa sumarlo, pero sí me interesa sumar el 1 y me interesa sumar el 5 y acá no está, entonces yo digo, imprimamos i más 1 a ver cuánto es. Entonces el contador está en 0, pero i más 1 pues está en 1. Entonces él siempre va como un pasito adelante de lo que necesito. Entonces ese i más 1 me permite que el número que yo voy a sumar quede pues expresado por ese i más 1. Entonces lo voy a poner así. Número siguiente es igual a i más 1. Para que no quede tan resumido. Entonces print número siguiente. Esto no va a cambiar nada porque estoy asignando al número siguiente el valor de i más 1 y lo estoy imprimiendo. O sea que es equivalente a imprimir i más 1. Entonces él imprime esta variable número siguiente que tiene el número que sigue por computar. Entonces aprovechando que ya esa variable número siguiente tiene el valor que yo necesito, entonces simplemente lo acumulo. Voy a borrar esto y aquí lo acumulo. Entonces ya no lo voy a poner i más 1 sino un número siguiente. Entonces el acumulador es lo que ya había en el acumulador más el número que sigue por acumular. Y así lo hace las veces que yo necesite y él me da el resultado de lo que voy acumulando. ¿Sí queda bien Humberto ahí o no? Sí, profe, gracias. Sí, listo. Jessica, ¿tiene algo por decir? ¿Tiene la mano Profe, levantada? sí, Sí, cuando tenías imprimir, o sea, print, sí. no se podría poner n, abro paréntesis, n más 1, todo dividido 2. No se podría. Sí, claro, pues, pero entonces, o sea, poner la fórmula para sumar números y ya, ¿o qué?
Sí, es como para encontrar números enteros, pues eso no sé Pero si no, se pueda, pero profe. no te entiendo bien, como ¿en qué parte del programa acá poner eso y con qué fin? No, no, profe, espera un momento, yo pienso bien lo que te voy a decir porque no sé, espera. Listo, dale. Pues no, si de pronto eso responde tu pregunta, mientras vas pensando, Pues, profe, hay es como una, para hacer la suma de los números enteros, si se puede. O sea, cuando tenías print, ahí antes el acumulado, igual acumulado más, sí, ¿sí? Ahí habías puesto print y entre paréntesis la i, ¿cierto? Entonces yo pues te preguntaba si se puede hacer como n, abro paréntesis, n más 1 sobre 2, que es la suma de los números enteros. ¿Se puede o no se puede? sí, eso se puede, pero entonces ahí digamos que lo que estamos haciendo aquí es resolver el problema utilizando lógica de programación. Pero como vos lo decís, entonces es resolver el problema no con lógica de programación, sino con la fórmula de Gauss, creo que se llama, para sumar números, o sea, sumar números del 1 al tal. Entonces esa fórmula lo que me hace es sumar directamente números sin necesidad de yo dar tantas vueltas, sino que esa ya me da de, pues de un solo paso, de una sola operación, cuál es la suma de los números del 1 hasta al que yo le diga. Entonces, claro, se puede, pero entonces ya no iría dentro del algoritmo, sino que todo este algoritmito de ese for se reemplazaría por la fórmula de Gauss. Entonces esa es la diferencia, pues aquí lo estamos haciendo como en términos computacionales y no tan matemáticos, sino más como de lógica, de qué hago yo en la mente cuando sumo una lista de números. Ah, bueno, listo, ¿Listo? profe, perfecto. Entonces sí, entonces voy aquí a imprimir cuánto dio la acumulador. Entonces ya Profe, él da 15. Sí, Felipe. lo puedes imprimir como imprimías ahora, como el hola, pues porque podríamos ver cómo va Dale. avanzando, ¿no? Listo, sí, esa es muy buena idea. Entonces número siguiente y acum. Vamos a ir mirando el paso a paso. Entonces, en esta primera posición siempre va el número siguiente y aquí siempre lo que voy acumulando. Entonces esto es como si fuera el análogo a lo que yo les decía del acumulador que yo llevo en la mente cada que sumo números. Entonces yo cojo esta lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, me dicen súmelos, entonces yo voy 1, 3, 6, 10, 15. Y precisamente eso es lo que sale a la derecha, 1, 3, 6, 10, 15. Entonces eso va tomando valor por valor y lo va guardando. Entonces primero arrancó en cero el acumulador, ese no lo imprimí porque pues ya sabemos que arrancó en cero. Entonces calculo el número siguiente, lo acumulo y lo imprimo. Y le estoy diciendo al computador y eso hágalo 5 veces. Entonces aquí están las 5 veces mostradas y entonces imprime el número siguiente y lo que va. Entonces el número siguiente 1, como no había nada, 1 más 0, 1. Número siguiente 2 y el acumulador estaba en 1, más 2, 3. Número siguiente 3 y como el acumulador estaba en 3, más 3, 6 y así sucesivamente hasta que termina. Entonces así le puedo yo poner aquí números de los que sea, n igual a 10 o a 100 o a lo que sea, y él me tendrá que ir dando el paso a paso de lo que dio y, y el resultado al final pues, que es el que yo estoy averiguando. Entonces vean, la suma de los números del 1 al 10 da 55. Entonces así es como se hace así es como hace el programa, va paso a paso, va calculando y al final me da el resultado. Bueno, entonces lo que dijo Jessica de de la fórmula me parece muy interesante y lo vamos a poner, vamos a hacer esa comparación. Entonces aquí a comentar esto para que se imprima el resultado una sola vez. Entonces voy a descomentar esto. Entonces ya se imprime una sola vez. Si yo imprimo, más bien calculo una suma igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces n por n más 1 sobre, o es menos 1, no me acuerdo bien de esa fórmula. Pero Uno, profe. es 1, listo, gracias. Entonces le voy a dar imprimir sum. Entonces aquí me voy a imprimir primero lo que calculé yo con esa serie de pasos y segundo lo que calculé con esa fórmula. Entonces da lo mismo
aquí me va a dar, aquí me da en flotante porque yo dividí sobre 2. Entonces cuando cuando hago una división, entonces él siempre, eso me lo vuelve flotante. Entonces eso siempre pasa, pues. Pero entonces la suma da lo mismo. Y si yo le cambio el 10 por el 5, que es lo que teníamos, otra vez me da lo mismo. Entonces, a veces pues en computación, las cosas que uno hace así como tan a mano, no a mano pues, pero como tan procedimentalmente, tienen de pronto una respuesta matemática que lo resuelva de una. Entonces, por ejemplo, una integral. Una integral es una suma infinita, entonces la integral expresada como integral. Entonces, si uno va a mirar eso que es, cuál es su definición matemáticamente, es una suma infinita. Entonces, yo quiero resolver una integral numéricamente con un computador, entonces me voy de manera inexacta, pues de manera aproximada, me voy sumando cositas por cositas a un ritmo muy lento para poder que me sume lo más preciso que se pueda, y al final tengo una aproximación de eso. Entonces, así se resuelve una integral. De hecho, ahí se resuelve una integral que no tenga solución exacta. Se resuelve haciéndolo por pedacitos. Entonces, yo hago un pedacito, hago el otro, hago el otro. Yo no sé si se acuerdan de sus cursos de cálculo integral, cuando uno resolvía esas integrales que partía todo en cuadritos, hallaba el área de un cuadrito de esos, de una barrita, base por altura, y así se iba sumando uno sus cuadritos. Entonces, base por altura, más base por altura, más base por altura, más base por altura, decenas de veces, cientos de veces. Entonces uno como aprovecha que un computador lo puede hacer tan rápido, entonces lo pone a sumar 1.000.000 de veces, lo que sea necesario. Entonces le va a dar un valor muy preciso de esas integrales. Pero el cálculo me da a mí el valor exacto de las integrales con el teorema fundamental del cálculo, que para eso realmente es que uno toma el curso de cálculo, para aprender a resolver integrales analíticamente. Entonces, yo no sé si se acuerdan de eso, uno hace la antiderivada, la evalúa en un límite, la evalúa en el otro, hace una resta y ya tiene uno el valor del área bajo la curva. Entonces es una cosa muy bonita pues matemáticamente. Pero entonces, la lógica es diferente. Entonces es equivalente a lo que acabamos de hacer acá. Lo que este algoritmito, lo que tengo resaltado, es un proceso, es un cálculo procedimental, un cálculo que se basa en el resultado anterior y va haciendo cálculos y me va dando el resultado de manera procedimental. En cambio, lo que estoy resaltando en este momento es una fórmula matemática que alguien la estudió y llegó a ese resultado y me lo da, y yo en un solo paso tengo de manera exacta cuánto es lo que necesito, sin tener que moler y moler números. Entonces eso es como para ilustrar pues, la diferencia entre esos dos mundos, entre el mundo de la programación y el mundo matemático como tal. Entonces, aunque están tan íntimamente ligados, la programación puede resolver las cosas de otra manera, sin necesidad de tener soluciones analíticas. En este caso existe, en otros casos puede que no. Entonces la solución se tendrá que hallar así de manera procedimental. Listo, entonces simplemente pues les quería contar eso. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta respecto a esto o no? Es un problema muy sencillo, pero yo he hablado mucho pues alrededor de él porque me gusta pues dar como todos los matices. Bueno, listo, entonces si no hay más preguntas, entonces debemos hacer for ahí. O sea, el for es una herramienta que tienen los lenguajes de programación, una manera de hacer operaciones repetitivas. Entonces ahora introduzcamos otra característica de Python que nos va a servir para ir ensamblando todo, o sea, ir ensamblando todo y después poder ir resolviendo problemas mucho más complejos. Entonces, a ver cómo inicio. Entonces, bueno, imagínense que uno quiere hacer un programa que calcule el promedio de 10 números en Python. Entonces, por ejemplo, de 3 números. Entonces, por ejemplo, de 3 números, A igual a 2, B igual a 5, C igual a 8. Digamos que uno quiere hacer un programa que calcule el promedio de esos números. Entonces, uno lo que hace es simplemente en una línea de código pone A más B más C y eso lo divido entre 3 y ya tengo el promedio de esos números. Y es así de fácil.
Pero si yo quiero algo, si yo quiero un programa que no me calcule, entonces vamos a poner aquí promedio igual a más b más c sobre 3. Entonces yo quiero un programa que me calcule un promedio de 4 números, entonces este ya no me sirve. Entonces tengo que escribir un programa para promedios de 4 números. Y si quiero uno de 5, también. Y si quiero uno de 6, también. Entonces, ¿dónde radica el problema? En que yo estoy utilizando valores escalares y que estoy utilizando una variable por valor. Entonces A igual a B, A igual a 2, B igual a 5, C igual a 8, y yo quiero 1000 valores, tendría yo que tener 1000 letras de esas. Entonces eso no es pues viable, y entonces existen maneras de yo agrupar un montón, o sea, muchísimos valores en una sola cosa, y a eso viene pues el tema que sigue. Entonces, recuerden, lo que yo voy copiando aquí en este notebook es como si estuviera copiando en un tablero, entonces no quiere decir que esto tenga una estructura. Yo lo voy copiando así como en un tablero, no lo borro pues porque sé que es útil, pero entonces no quiere decir que esto tenga una lógica secuencial, simplemente esto se enlaza con lo que estoy diciendo. Entonces, para que el notebook tenga sentido, todos tendrá uno que mirar el video, pues porque si no, no tiene ningún sentido esto ahí suelto. Voy a imprimir aquí el promedio, para que quede ahí guardado. Listo, da 5 el promedio de esos 3 números. Pero entonces, se hace necesario agrupar esos números de manera diferente. Entonces los vamos a agrupar, otra vez voy a mostrar cómo, y ya uno después ve el uso de eso. Y ya de acuerdo al problema que uno vaya a resolver, entonces las usa o no las usa. Entonces se llaman listas. Así grande otra vez, listas. Entonces, muy escuetamente, una definición pues muy personal, simplemente una estructura de datos, que permite agrupar valores en una sola variable, que permite agrupar múltiples valores en una sola variable, o sea, así de sencillo. Ejemplo. Un ejemplito, y aquí ponemos una lista L igual a. Entonces, ¿cómo se definen las listas en Python? Como una variable cualquiera, A, B, C, lo que sea, igual a, abro y cierro corchetes. Entonces, cuando yo abro y cierro corchetes, ya le estoy diciendo a Python, vea, yo no le voy a dar un solo número, le voy a dar un grupo de números. Entonces los pongo aquí y los separo por coma. 1, 5, 100, 500. Otra cosa, porque parece que tuviera como una secuencia y no necesariamente la tienen que tener. 8. Entonces así se define una lista. Otra vez, no es nada que se tenga que explicar, es simplemente una definición. Así se define una lista en Python. Entonces lo doy a correr y él me dice, no me dice nada porque lo que dice está bien. Entonces imprimo L y él me imprime la lista de números, pues digamos que todo tiene nombres muy apropiados a su forma. Entonces esta lista de números que se llama L se imprime así y está pues guardadita así. Bueno, ¿qué tienen de particular las listas de Python? Primero, entonces que guarda una gran cantidad de información en una sola variable. Entonces ahí guardé el 1, el 5, el 100 y el 8 en la variable L. Entonces eso da ventaja pues con respecto a los escalares, obviamente, porque yo puedo guardar ahí muchas cosas y todas están afectadas a la letra L, sin necesidad de tener un montón de variables que se vayan pues actualizando y que tomen valores diferentes, sino que yo pueda ir haciendo todo sobre L. Entonces, ¿cómo? Pero obviamente, aunque son tantos, pues yo quiero operarlos de manera separada, entonces todos ellos tienen un apellido. Entonces el nombre es L, pero con el apellido los identifico. Y su apellido es la posición que ocupan dentro de esa lista. Entonces, la primera posición de una lista en Python es la posición 0. Entonces, por eso es que esos rangos del ciclo for empiezan desde 0. Porque eso quiere ir alineado con las listas, para que todo el programa sea
pues vaya orientando en la misma dirección. Entonces, si yo imprimo L, ya vieron que esa es la lista entera. Si imprimo L sub 0, entonces, ¿cómo digo que quiero la posición 0? Utilizo otra vez corchetes. Entonces, corchete, corchete y en la mitad un número. Entonces, eso quiere un número entero. Eso quiere decir que estoy accediendo a esa posición. Entonces, quiero acceder a la posición 0, que en este caso es el número 1. El número 1, ahí me lo imprimió, número 1. Si quiero acceder a otro valor que no sea ese 0, sino por ejemplo el 100, entonces pongo L sub, entonces el 100 es el 0, 1, 2, el 2. Entonces él imprime el 1, imprime el 100, listo, no hay problema. Hay otra manera de indexar esas, eso se llama así, se llama indexación, pues, o así le dicen en programación. Voy a poner los detalles de esa forma de indexar valores en una lista aquí en este otro bloquecito de texto. Entonces, indexación de listas. Esa lista que tengo ahí es la lista para mostrarles cómo se hace. Listo. Entonces, a ver si es que no me acuerdo cómo de copiar, pero vamos a ver si me acuerdo. Parece que no. Entonces, a ver. No sé por qué no está cogiendo. Esto debería salir centrado y bonito. Tan raro. Bueno, no se va a poder. Entonces les iba a decir aquí, hay dos maneras de llamar estos números que están guardados en la lista. Entonces, con posiciones que inician ascendentemente entre 0 y el número de valores que hayan, yo por ejemplo no puedo llamar la posición 10 porque esa posición no existe. Entonces él me dice que el índice está fuera del rango, porque esa lista solamente tiene 4 posiciones. Entonces yo a lo sumo voy a poder acceder a la posición 3, empezando desde 0, pues obviamente. Y eso tiene que ir en orden ascendente. Entonces eso va en orden ascendente. Eso va en orden ascendente, arranca por el 0, termina el número de posiciones que tenga la lista. 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Pero hay una manera de yo recorrer listas al revés. O sea, empezar por el último número y terminar por el primero. Entonces, yo borro esto, que no dio lo que yo quería hacer. Entonces yo también puedo perfectamente poner, imprima la posición -1. Corchetes, pero cuando le digo -1 le estoy diciendo vaya al final y muéstrame el último valor que usted tiene. Entonces en este caso me muestra el 8. Y así mismo con el resto de valores. Entonces todos los elementos de una lista tienen como dos apellidos. Un apellido que es de indexación positiva y otro apellido que es de indexación negativa. Es para recurrirse al revés. Entonces el de indexación positiva empieza en 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Y el de indexación negativa empieza en -1. -1, -2, -3, -4. O sea, aquí puedo poner -3. Y entonces él me imprime el 5, que es de -3, iniciando al revés. ¿Listo? Entonces, eso son simplemente herramientas que tiene Python, como les digo. Ya es uno el que mira si eso le sirve. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, digamos que uno siempre necesita acceder a la última posición de una lista que se está agrandando más cada vez. Entonces, uno con ese -1 sabe que siempre accede a la última. Sea cual sea la última, ese -1 accede a ella. Así cambia, así se recorte, lo que sea, él siempre accede a ella. Bueno, entonces eso es una lista. Ahora, ¿cómo se agrupa ese for, esa estructura for que pusimos más arriba dentro de estas listas? Entonces, ¿cómo juega uno con esas dos cosas al mismo tiempo? Entonces, hagamos un programita sencillo que recorra esta lista y que imprima los valores que hay ahí, por ejemplo.
Entonces lo voy a copiar aquí directamente. Ya tengo la lista definida arriba. Entonces si aquí escribo un for en términos de L, el Python ya me va a entender. Entonces para ahí, en rango, este rango, si yo quiero recorrer los elementos de esa lista, el número de operaciones que tengo que hacer aquí es el número de elementos que tenga esa lista. Voy a poner por ahora, así fijo, 4. Pero ahorita miramos cómo lo ponemos en función del tamaño de la lista que yo quiera procesar. Entonces recuerden, i va a valer 0, 1, 2 y 3, que son los 4 valores posibles que va a tomar eso, porque le dije que me hiciera 4 operaciones, o 4 veces ese ciclo. Entonces vean que es donde toma sentido el hecho de que el contador empiece en 0 en Python, porque el primer elemento de las listas es el elemento 0 en Python. Entonces todo va alineado con la lógica de cómo indexa los números en una lista. Entonces si yo imprimo acá y, como siempre, yendo paso por paso, entonces él me va a dar 0, 1, 2 y 3. Y ese 0, 1, 2 y 3 son los elementos o los apellidos de los elementos dentro de la lista. Entonces ya voy a poder aquí imprimir L sub i. Entonces L sub i, entonces i va a tomar primero el valor 0, después 1, después 2 y después 3. Entonces esto que estoy aquí resaltando, que está a la derecha de la i, va a tomar primero el valor L sub 0, que es un 1, L sub 1, que es un 5, L sub 2, que es un 100, y L sub 3, que es un 8. ¿Listo? Entonces vamos a ver si sí. Listo, entonces ahí se imprime i y L sub i. L sub i, porque estoy imprimiendo la posición i dentro de L. ¿Listo? Entonces aquí estoy jugando con el valor que van tomando los índices y lo estoy utilizando para recorrer una lista. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O vamos bien? Entonces alguien que me diga si vamos bien o no se entiende o si ya están desconectados por ahí haciendo otras cosas. Creo que vamos bien. Sí, listo. Listo, bueno, gracias. A veces es bueno porque como en las clases presenciales, pues por lo menos uno le ve la cara a la gente y saben si están ahí. Pero aquí a veces es bueno también preguntar. Bueno, listo, entonces estamos recorriendo esa lista, estamos utilizando i. Entonces, por ejemplo, aquí viene un caso pues práctico directo de lo que preguntaba Humberto hacía rato, y esa i para qué es, ese contador para qué es. Entonces en este caso es para acceder a las posiciones dentro de una lista. Entonces así para lo que necesite eso irá tomando valores, pero todo va como muy enlazado. Entonces fíjense que el contador va como aumentando secuencialmente, las posiciones de la lista también, las dos arrancan desde 0, entonces todo va como muy de la mano, pues, entonces todo va casando. Bueno, entonces voy a volver a definir el i acá, porque ya quedó como muy arriba, entonces no, ya como que está por ahí perdida. Voy a poner aquí lista 2. Lista 2 igual a, voy a definir otra cosa pues con otros números, 2, 10, 15, 7. Entonces la lista 2 tiene otra vez 4 posiciones, tiene 4 números, pero tiene valores diferentes. Entonces obviamente si yo ejecuto esto definiendo esta lista y haciendo este ciclo, pues aquí no me va a mostrar, aquí no me va a imprimir 2, 10, 15 y 7 porque estoy imprimiendo L y L está definida más arriba con otros valores. Miren. Entonces yo quiero que me imprima los valores de lista 2, pues tengo que poner aquí lista 2. Lista 2. Entonces ahí se me imprime los valores de esa lista 2. Voy a mirar que alguien está aquí preguntando en el chat. Listo, entonces Lina pregunta, que ¿para qué me sirve ir recorriendo una lista? Pues digamos que por ahora no se ve mucho la utilidad, simplemente estoy pues como mostrando una manera de agrupar números y cómo recorrerlos, pero ahorita pues miramos una aplicación de para qué sirve, listo. Entonces por ahora miremos ahí como, digamos que aguantémonos este poquito de cómo irla recorriendo, pero ahorita miramos para
para qué realmente sirve. Bueno, entonces aquí ya se imprimieron los valores de la lista 2, y si yo le doy, por ejemplo, que haga esto, bueno, o le agrego a esto un número más, por ejemplo, le pongo un 6 y lo ejecuto, pues no me va a imprimir ese 6, porque yo aquí le dije que me hiciera 4 operaciones fijas. Entonces él siempre hace 4, él no hace más, él siempre hace lo que yo le digo. Y si le meto más, 520, por ejemplo, no hace nada. Entonces esa lista, yo tengo la posibilidad de ir calculando el tamaño, porque a veces las listas son más grandes que otras, y entonces ir guardando eso también en un número variable, en algo que puede ir cambiando su valor. Entonces le voy a poner a esto n igual a, entonces si yo utilizo esta función len Python, entonces él me calcula cuántas posiciones tiene la lista 2. Aquí lo voy a imprimir, n. Entonces yo ejecuto esto, él ya me dice, vea, la lista que usted tiene ahí tiene 6 números. Entonces ya con ese 6 yo puedo jugar. Con ese 6 poder entonces multiplicar cosas, hacer cálculos, por ejemplo, como el de ahora de la suma de los enteros, lo que yo quiera, o o delimitar ese número de operaciones. Entonces yo le pongo aquí n. Entonces ya el programa queda imprimiendo números, los que hayan ahí. Entonces yo le borro 1 o le borro 2, ya no va a tener problema con eso. Me imprime listas pequeñas, listas grandes, siempre va a tener pues va a tener esa utilidad, pues esa función len. Bueno, entonces listo. Esto sí estuvo muy ladrilludito, pues yo sé, como que bueno, y entonces pues ¿qué vamos a hacer con eso? Pero entonces vamos a hacer un programa directamente que nos ayuda a entender la utilidad de eso y nos ayuda a ver un caso práctico. Antes de ir al programa, ¿hay alguna pregunta o todo va bien ahí? Bueno, yo asumo entonces que todo va bien. Bueno, entonces hagamos un programa. Entonces les voy a dejar a ustedes 5 minutos para que le piensen a ver. Y no necesariamente tienen que pensar en el código de línea a línea. Piensen en qué harían ustedes, qué harían en la mente, cómo harían el cálculo de manera secuencial, y ya después se hace el ejercicio de pasarlo al computador. Pero primero hay que pensarlo. Entonces, los algoritmos, uno muchas veces, la gran mayoría de veces, lo que hace es sentarse a rayar en un papel. Entonces uno raya en un papel, hace cosas. Entonces les sugiero que hagan eso con el ejercicio que viene, y que ya después lo resolvemos entre todos. Ese tiene un enunciado largo, entonces yo lo tengo por aquí ya copiado. Me lo voy a traer de allá. Es muy largo y se los voy a leer. Entonces aquí lo voy a poner en texto. Lo voy a poner acá. Entonces dice: un parque acuático en particular determina el precio de la entrada en función de la edad del cliente. Los clientes de 2 años o menos son admitidos sin costo. Niños entre los 3 y los 12 años pagan 14.000. Las personas mayores de 65 años y más pagan 18.000. La admisión para todos los demás clientes es de 23.000. Entonces es simplemente una manera de cobrar por la entrada a un parque. Entonces hay una lista de precios y dice: si usted tiene tal edad, usted paga tanto. Entonces ya la gente tiene que ver qué edad tiene y mirar cuánto tiene que pagar en función de eso. Entonces aquí viene el enunciado: cree un programa que comience leyendo las edades de todos los clientes de un grupo desde una lista de edades. Entonces hay que meter las edades del grupo en una listica, así como lo hicimos. Entonces su programa debería mostrar el costo de admisión para el grupo con un mensaje apropiado. Listo, entonces eso es lo que tiene que hacer el programa que ustedes hagan, lo que vamos a hacer entre todos. Entramos las edades con una lista. Entonces aquí voy a poner edades. Edades igual a, y que aquí vengan las edades de los clientes. Entonces, por ejemplo, un cliente tiene 2 años, otro tiene 54, otro tiene 17, tiene 28,
hay un señor, una señora de mucha edad de 86, bueno, en todo caso. Entonces hay 5 clientes acá. 5 clientes, si hay clientes con edades repetidas, pues habrá que poner la edad 2 veces, porque la manera pues de ir computando persona por persona, entonces como son 2 personas con la misma edad, hay que computarlas 2 veces. Entonces la idea es que un programa recorre esa lista, que en función de la edad calcule la tarifa y que esa tarifa la vaya almacenando. Y entonces al final se tiene que mostrar, por ejemplo, este grupo de 5 personas, que el programa les diga, entonces como si fuera una pantallita donde usted mete las edades y al final le dice, usted tiene que pagar 120.000 pesos, entonces está introduciendo los billetes. Entonces sería como un programa para una máquina de esas. Entonces si quieren piénsenle un ratico, miren ahí en el papel cómo lo harían, o si quieren háganlo de una vez en el computador pues con el código y miramos dentro de 5 minuticos a ver ustedes cómo lo ven, listo. Y tienen alguna pregunta, aquí voy a estar pues disponible. Nancy me dice que sí, por favor, copio eso, ese enunciado, ya ahí se lo voy a copiar. Listo, ahí quedó Nancy.
Bueno, ¿cómo van? ¿Le están trabajando? ¿Tienen alguna duda, algún problema? ¿Ya empezaron? ¿Quieren? Vamos mirando. Profe, bien, yo voy bien. Listo. Y de pronto alguien que lo esté haciendo, que de pronto tenga problemas, que no sepa cómo arrancar. Pues yo tengo la idea, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿cuál es la idea? De pronto, pues, de pronto en palabras, a ver si entre todos lo llevamos a algoritmo pues en Python. Pues que habría que recorrer la lista y comparar pues si es menor a 2 o mayor a 65 y pues ir poniendo el precio. Eso. Eso, entonces en palabras, eso es lo que hay que hacer. Recorre la lista. Ya sabemos cómo recorrer una lista, que es como habíamos puesto aquí arribita. Entonces así se recorre una lista. Ese es el esquema para recorrerla. Obviamente hay que saber qué es lo que hay adentro, pues hay que saber qué significa cada cosa, pero este esquema nos lo podemos llevar donde sea y nos sirve para recorrer una lista. Entonces lo podemos coger y simplemente lo copiamos y lo pegamos, obviamente adaptándolo a las variables que ya tengamos acá. Entonces n igual a len edades, para en rango n que imprima la posición y la edad en esa posición. Por ejemplo aquí, correr. Entonces la posición 0, hay una edad que es 2, la posición 1, 54. Y así sucesivamente. Entonces digamos que así se arranca. Ese es el principio, ir recorriendo la lista. Y entonces ahora, ¿qué hacer con esa edad? ¿A quién se le ocurre algo? Ricardo, dale. Profe, no sé, pues tenía pensado una serie de if-else con cada uno de los intervalos de las edades y que print, pues si sale verdadero, pues que está en el intervalo, que ponga el precio equivalente a ese, y si no en el else, que haga el siguiente intervalo y cuando llegue al final se devuelva y dé el próximo número de la lista. Listo, así está muy bien. Esa es una buena lógica, ir preguntando por cada intervalo y de acuerdo al intervalo ir poniendo la edad. Entonces lo que podemos hacer es empezar con un intervalo, pero no es bueno querer hacer todo de una porque de pronto se enreda uno, entonces mejor hacerlo por pedacitos. Entonces creemos una variable que llame edad. La edad que sea lo que vaya cogiendo del grupo de edades, la edad i. Entonces edad igual a esto, edad de sub i. Entonces sabemos qué edad va a ir cogiendo la posición i de la lista de edad. Entonces primero va a valer 2, va a valer 54, después va a valer 17 y así hasta el número de edades que hayan ahí guardadas en esa lista. Entonces si en vez de edades sub i imprimimos edad, el resultado debería ser el mismo. Por ahora no hemos hecho nada diferente. Entonces uno puede decir, bueno, voy a resolver un intervalo y cuando lo resuelva ese, me da igual el resto. Entonces voy a, por ejemplo, las personas mayores de 65 años y más pagan 18.000. Entonces, por ejemplo, la pregunto aquí en lenguaje Python. Entonces pregunto si la edad, entonces si la variable edad es mayor o igual, así se copia mayor o igual, a 65, entonces el precio es 18.000. Ese es el precio, 18.000. Entonces ahí resolví, ahí puse a que el programa interprete qué hacer cuando la edad es mayor a 65. Eso es lo que dice en el formulario, que hay que... es el precio que dice en el formulario que hay que asignar a una persona de esa edad. Entonces, precio. Y que lo imprima. Entonces, print precio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está la lógica del programa hasta ahora? Aquí se recorre la lista y voy imprimiendo la posición y la edad actual, la edad en la que estoy parado. Y aquí siempre va a preguntar por esa edad. ¿Por qué siempre? Porque está dentro del bloque de for. Si yo pongo esto acá,
entonces no se va a hacer todas las veces, se va a hacer una sola vez. Por eso es que esto debe ir ahí metidito en ese bloque. Y como el if me crea otra estructura nueva, entonces lo que está debajo del if tiene que ir tanto dentro del for como dentro del if, entonces tiene que ir 2 veces desfasado. Entonces así uno se va desfasando las veces que necesite hasta que se vayan creando los bloques que describan pues la lógica del programa que uno quiere construir. Bueno, entonces como aquí se va a ir preguntando todas las veces por la edad, entonces uno puede ir haciendo mentalmente el proceso de cálculo del algoritmo. Entonces hagámoslo. Entonces se va a hacer 5 veces. Entonces si vale 0. Edad igual a edad sub 0, o sea, edad igual a 2. Entonces aquí voy a imprimir 0 y 2. Voy a imprimir esto que está aquí abajo. Pregunta, si edad mayor que 65, entonces 2 mayor que 65, no, entonces no hace nada. Viene, edad igual a 54, porque es edad de subir. Imprime 1, 54. Si 54 mayor o igual a 65, eso no es verdad, no hace nada. Entonces vuelve, y así. Es como una estructura circular en la que él va calculando. Luego coge el 17, ese no es mayor que 65 tampoco, entonces no hace nada. 28 tampoco es mayor que 65. Entonces en esta última edad. Cuando coge 86, o sea, cuando I vale 4, entonces I vale 4, edad vale edad de sub 4, o sea 86, aquí pregunta, si edad mayor que 65, entonces como 86 sí es mayor que 65, entonces viene y hace esto. Entonces solamente me debería imprimir este 18.000 cuando I vale 4, en todas las otras iteraciones no. Entonces vamos a correrlo a ver. Si quieren pongámosle a esto una palabra para que no salgan precio, así como formateamos esa salida la vez pasada. Entonces vean que se ejecuta todas las veces, o sea, esta pregunta está haciendo siempre, pero solamente en la última iteración fue que entró y ejecutó este bloque de código porque fue en la única en la que esta pregunta dio verdadera. Entonces ya en el resto no, porque en ninguna dio verdadera, entonces por eso nunca se imprimió esto. No quiere decir que se hizo una sola vez la pregunta, porque aquí salió de último pues precio de 18.000, coincidencialmente la única edad que cumplía era la que estaba de última, pero si le ponemos más acá, que sepamos que son menores a 65, los 60, un niño de 1 año con una niña recién nacida. Entonces vean que otra vez, cuando la edad es 86, se imprimió precio, la variable precio, pues que fue la que le dimos valor, de resto no. Entonces cuando computó 60 no hizo nada, cuando computó 1 tampoco hizo nada, pero computó más edades, que le metimos más y entonces hizo más cálculos, está bien, quiere decir que el programa de nosotros es general en ese sentido. Listo. Entonces ya está resuelto un intervalo. ¿Está claro la resolución de ese intervalo o a alguien le da problemas esto? Pues uno lo ve como muy claro, como que le parece enredado. O ya está bien la cosa. Está entendido, profe. Listo. Bueno, entonces, de manera sencilla, podemos hacer así con cada intervalo. O sea, que cada edad se meta en un intervalo y ya. Y entonces, de acuerdo a una pregunta que yo haga, asigno el precio y listo. Entonces, si la edad es mayor o igual a 65, el precio es 18.000. Entonces voy a borrar esto de print. Y así voy a ir definiendo todos los intervalos con un if para cada intervalo. Si la edad es... A ver, voy a ir de pronto en orden ascendente. Primero voy a resolver la de los clientes de 2 o menos. Entonces pregunto. Si la edad es menor o igual a 2, entonces el precio es 0. Esa persona entra gratis. Dice, niños entre 3 y 12 pagan 14.000. Edad menor o igual. En Python tiene una cosa muy chévere, que es que se deja aquí como manejar en forma como muy parecida a lo como uno lo hace matemáticamente, que es cuando la edad esté en este rango, 3 y 12, lo que me está diciendo es,
cuando edad sea mayor o igual a 3, o cuando edad sea menor o igual a 12, no, y cuando sea menor o igual a 12, o sea, cuando esté entre 3 y 12, entonces haga tal cosa. Entonces esa doble comparación me sirve para definir variables que están entre un rango y otro. Bueno, entonces el precio es 14.000. Listo. Pero Entonces, ahí no sí. quedó al revés el if 3 no es mayor o igual. No, porque aquí lo que estamos preguntando es que la edad sea mayor a 3 y que la edad sea menor o igual a 12. Ah, ya. Listo. Entonces, o sea, o en otras palabras, pues, que estén entre 3 y 12, pues. Por ejemplo, un 4 va a entrar acá, o un 10, porque el 10 es mayor que 3 y menor que 12. Listo, entonces el precio es 14.000. Si la edad está entre 3 y 12, 14, entonces el precio es 14.000. Si la edad es mayor o igual a 65, el precio es 18.000. Y el resto de clientes pagan 23.000. ¿Qué es el resto de clientes? Gente que tenga entre 12 y 65, ¿cierto? Te lo voy a poner aquí para que quede como en orden ascendente. Entonces lo pongo igual a esto. Entonces si la edad entre 13 y 64, porque no puedo poner aquí entre 12 y 65 porque los de 12 pagan 14 y los de 65 pagan 18. Entonces no los puedo incluir en el resto de edades. Entonces precio igual a 23.000. Esto me había quedado por allá abajo. Entonces ya puedo imprimir, por ejemplo, aquí. Bueno, tenía esta impresión acá. Entonces imprimo la posición, la edad y el precio. Entonces esta variable precio me debería de ir cambiando de acuerdo a lo que cada persona tenga que pagar. Entonces ahí me va a salir una impresión pues que va a salir todas las veces. Obviamente cuando uno está haciendo un programa quiere imprimir esas cosas intermedias, pero cuando ya ese programa sabe que funciona, no imprime el resultado final y ya. Esto es solamente como para efectos de revisión. Listo, corrámoslo. Entonces la primera columna es la posición, la segunda posición es la edad y la tercera es el precio que debe pagar esa persona. Entonces recuerden la tablita de precios y entonces ya esto se debería ir adecuando a eso. Entonces por ejemplo una persona de 2 años paga 0, el de 54 paga 23.000, de 17 también 23, todos pagan 23. La persona de 86, 18.000, de 60, 23.000. Y la niña de 1 año no paga tampoco. Entonces ahí está bien hecho, pues está como discriminado según la edad, cuál es el precio que cada persona paga. ¿Alguien tiene alguna hasta ahí o vamos bien? ¿Cómo va la cosa? Bueno, yo asumo entonces que vamos bien, listo. Entonces, bueno, ya tenemos el precio que tiene que pagar cada persona, pero entonces el programa dice acá, debería mostrar el costo de admisión para el grupo. Entonces lo que tenemos que mostrar es el acumulado de esos precios, ¿cierto? Porque eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces ahí vamos a utilizar la misma estructura de la acumulación de números que se iban sumando del 1 al 10 o al 5, pero ahora no vamos a acumular ese número, sino que vamos a acumular precios. Entonces vamos a inventarnos una variable que empiece en 0, que se llame por ejemplo costo total, igual a 0, y que esa variable costo total se vaya acumulando, se vaya actualizando de acuerdo a lo que haya dado el cálculo de cada precio. Entonces aquí ponemos costo total es igual a lo que ya tenía costo total, lo que venía dando, más el precio. Entonces ese precio es una variable que va a ir cambiando cálculo en cada edad. Entonces en cada edad se va a recalcular y va a dar otra cosa. Entonces cuando el programa llegue aquí a la última línea, a la línea 18, entonces él va a acumular, va a guardar ese precio que haya guardado. Ese precio que haya calculado lo guarda, perdón.
Entonces cualquiera que calcule lo guarda, sea el que sea que le haya dado. Entonces al final el costo total me debería ir dando el acumulado de precios, entonces también lo puedo imprimir aquí, costo total, para ir mirando cómo va avanzando el programa. Entonces aquí, la cuarta columna es costo total. Entonces este paga 0, costo total 0, todavía no se ha acumulado nada. Este paga 23.000, costo total 23. Este paga otros 23, costo total 46. Este paga 23. Entonces se van acumulando y al final me da lo que tiene que pagar el grupo. Entonces vean que se acumuló, al final me dio que hasta la persona de 60 años va a pagar 110.000. El último cliente tiene 1 año, entonces no tiene que pagar nada, entonces el acumulado no cambia. El acumulado sigue siendo 110.000. Entonces ya tenemos el acumulado. Entonces tenemos el acumulado, lo que tenemos que hacer es mostrar un mensaje con un mensaje adecuado, que le diga al grupo cuánto tiene que pagar y ya. Entonces pongamos aquí print. Una sola vez, esto no lo vamos a hacer dentro de la estructura del for, sino una sola vecesita. Entonces imprimir. El grupo tiene que pagar, pues aquí la variable costo total. Entonces a costo total, sea el número que sea, él la va a imprimir ahí. Entonces miren lo que dice aquí, el grupo tiene que pagar 110.000. Entonces ya uno quiere ponerle algún formato bonito, entonces le pone aquí por ejemplo ese signo pesos, pues ya como lo quiera, pues lo quiera embellecer. Pero entonces esto, algoritmos así con esta misma estructura, puede que esta parte sea un poquito más elaborada y en un futuro, pues o en la próxima sesión miraremos cómo es que eso puede ser un poquito más organizado o por lo menos más adecuado a cómo escribe realmente en programación, pero la lógica no va a cambiar para nada. Pero entonces son programas de estos los que tienen por dentro cualquier máquina automática en la que uno pague cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes van a pagar el parqueadero en un centro comercial. Cuando meten la tarjeta, lo que él hace es leer un tiempo. Lo lees de la tarjeta, lo que pasa es que está ahí guardado, pero es lo mismo que leer una variable así, edad es igual a tal cosa, lee el tiempo desde ahí y lo guarda en su memoria RAM. Compara con el tiempo inicial, con el tiempo en el que yo entré en el parqueadero, la hora que era. Hace una resta, así de sencillo, le saca la parte entera a mirar a ver cuántas horas me quedé, porque a poder hacer el cobro, porque siempre cobran por hora, multiplica por lo que valen las horas y me dice a mí cuánto tengo que pagar. Entonces así de pequeños son esos programas, o así de sencillos. Ya estamos aprendiendo cómo hacer ese tipo de programas. Entonces el día que uno pague un parqueadero, pues sabe uno que por dentro está ejecutando un programa así, tal cual. Lee una cosa, hace un cálculo y entrega otra. Entonces todos tienen esto. Y si son hechos en Python, nada de raro que sean hechos en Python, tienen exactamente esto escrito, alguien escribió eso. Y ya está guardado en un disco, pues, y se ejecuta acá que alguien metió una tarjeta, pero no son programas diferentes a este, son todos igualitos. Jessica, sí, dale. Profe, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted no Sí. tiene como una guía o algo como de Python, pues así de Jupyter, como para uno crear así como códigos de ese estilo, no? Pues si quieren yo les puedo plantear algunos ejercicios. Y ya si quieren ir practicando, los hacen y si quieren dedicamos un rato de la clase a discutir sobre los ejercicios. ¿Qué les parece? Sí, profe, estaría bien. Sí. Bueno, entonces hagamos algo, pues que justo es lo que tenía planeado ya para terminar. Les voy a dar un ejercicio para que ustedes practiquen. Es un ejercicio que tiene un buen nivel de dificultad, entonces aquí les va a dar mucho tiempo para pensar, para rayar, para hacer cosas. Háganlo, si tienen tiempo, y si no lo tienen, sáquenlo y háganlo, porque es muy útil pues que vayan practicando, porque si de verdad quieren aprender, se tiene que aprender practicando. Uno no aprende de la noche a la mañana, pues como dice el dicho, a leer se aprende leyendo, entonces a programar se aprende programando. Entonces les voy a dejar ese ejercicio y ustedes lo resuelven, y la sesión que sigue, ese es lo primero va a ser discutir ese ejercicio, mirar a ver qué soluciones se les ocurrieron y entre todos pues vamos llegando
a una solución chévere. Profe, o Sí. no tienes como una guía de comandos o algo como para poderla estudiar, pues. Pues que tenga yo no, pero si quieren les puedo recomendar de pronto algunos tutoriales chéveres o resúmenes pues, que ha hecho la gente, un resumen de comandos de Python con el que la gente con el que uno puede arrancar, pues entonces donde ahí le describen pues más o menos los comandos básicos de cada lenguaje, listo, y Python tiene uno pues también. Entonces si quieren se los puedo dejar ahí en la parte de archivos, como en la parte de recursos podemos poner. Entonces yo les voy montando ahí cositas que yo sepa que son de pronto útiles. ¿Listo? Entonces por ahora les voy a dejar ese ejercicio. Y ya después yo me comprometo a montar ahí algo con recursos. Entonces lo voy a copiar aquí otra vez porque el enunciado es largo. Entonces les voy a contar de qué se trata. Esperen que lo copie como no era. Entonces, no se preocupen por el enunciado porque es muy largo y se van a demorar mucho haciéndolo. Bueno, pero si algo se los puedo poner, se los voy a poner ahí en el chat con esas ecuaciones y todo. Y ya ustedes si quieren lo copian de una vez, o si no, simplemente bajan el notebook y ahí va a estar. Que ahorita pues apenas termine la clase, subo el notebook allá. Entonces, ¿qué es esto? Esta fórmula es para calcular pi de manera exacta. Es una serie que arranca en 3, le suma esto, le suma este término, le resta este, le suma este, le resta este. Entonces va sumando y restando, más, menos, más, menos, más, menos. Y él se va acercando cada vez más a pi. Entonces si uno lo quisiera calcular de manera exacta, pues tiene que hacer infinitas sumas. Entonces esto es una serie matemática, una serie que sirve pues para calcular pi de manera exacta, pero que obviamente a nivel práctico pues nunca va a permitir calcular pi exacto porque uno no es capaz de hacer infinitas sumas. Pero lo que uno sí es capaz es de calcular cada vez mejores aproximaciones. Entonces si uno le pone más términos de esos, 100 términos, 200 términos, le va a dar mejor la aproximación de pi. Y dependiendo del tiempo que uno tenga y de la calidad del computador que tenga, puede lograr aproximaciones de pi muy buenas. A nivel computacional, ninguna aproximación de pi va a ser mejor que la predicción que tenga el computador. Entonces, por ejemplo, en cualquier computador de los que estamos utilizando aquí, ustedes o yo, uno no puede tener más de 30 decimales, creo yo, o 31, algo así. En todo caso, las aproximaciones darán hasta que el computador logre esos 30 decimales. Y ya de ahí para allá no pasa nada porque el computador no es capaz de reproducir ese nivel, esa resolución pues de esos 31 decimales, ya no es capaz. Pero entonces la idea es que ustedes hagan un programa al que yo le diga cuántos términos quiero. Entonces, por ejemplo, ahí en el enunciado dice 15, pero ustedes lo pueden poner general. Entonces pueden poner un n o cualquier cosa, n igual a 5, n igual a 10, y que el programa de ahí para abajo calcule una aproximación de pi con 10 términos. Entonces, por ejemplo, el primer término sea el 3, el segundo término es 4 sobre 2 por 3 por 4, el tercer término es 4 sobre 4 por 5 por 6. Entonces vean que aquí hay un patrón que se repite, 4 sobre algo, y ese sobre algo vean que va aumentando, 2, 3, 4, el que sigue 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, entonces vean que hay un patrón ahí que se repite, que es parecido a lo que hemos venido haciendo. Entonces es de creatividad, de ir mirando cómo me invento un contador que cuente esas 15 aproximaciones y cómo ese contador puedo jugar con él para que me ayude a construir esos términos, en fin. Entonces la idea es que ustedes hagan ese programa, que hagan esa aproximación y que en la sesión que viene lo primero que hagamos sea hablar sobre esa aproximación, sobre ese algoritmo. ¿Listo? ¿Se entiende bien lo que hay que hacer en ese problema o no? Sí, profe. Sí, listo. Entonces listo. Entonces ya con eso terminamos hoy. Si quieren entonces repásenlo y la próxima semana conversamos a ver cómo les fue. Listo.
Profe, muchas gracias. Bueno, Listo, con profe, mucho muchas gusto. gracias. Listo, que estén bien, pues, con gusto.